Seguimos viajando justamente este recorrido por países, democracias y cuestionamientos a la democracia. Nos sigue acompañando Steven Levinsky, autor de muchísimos libros, uno de los politólogos más conocidos y respetados de Estados Unidos. Y yo diría, aunque te dé un poco de pudor, del mundo también. Steven, estábamos hablando de Venezuela. ¿Tú entiendes que todavía hayan sectores de la izquierda latinoamericana que apoyen a Nicolás Maduro? Lo entiendo porque lamentablemente Venezuela con Chávez, un poco como Cuba, se metió dentro de la identidad de izquierda. O sea, por muchos años, ser de izquierda, llamarse de izquierda, era apoyar al chavismo. Chávez tenía mucho talento político y él pudo establecerse como parte de la identidad regional de la izquierda. Entonces, ella ha sido casi con un difícil. Vínculo emocional. Vínculo emocional, identitario. Entonces le cuesta mucho a gente de izquierda romper con Venezuela. Pero es muy trágico. No solamente es ridículo y problemático andar diciendo que Venezuela está bien, que Venezuela es una democracia, pero es trágico. Porque una cosa que nos muestra la historia es que al final de cuentas la gran víctima de la dictadura es la izquierda. Los que más sufren, los que más terminan o en la cárcel o exiliados o muertos bajo dictadura es la izquierda. Entonces la izquierda debe estar en frente siempre de la lucha por la democracia, por preservar la democracia. Y la democracia no es solamente cuando gano yo. La democracia es fuerte cuando puede ganar el otro. Y para mí me da mucha lástima. Me cuesta mucho ver la izquierda, parte de la izquierda, olvidar esa lección que aprendimos aquí en Chile. La izquierda siempre sufre más cuando hay dictadura. Qué impresionante que el Partido Comunista Chileno todavía no diga, es más, su presidente, Lautaro Carmona, ha dicho que a mucha honra no le llaman dictadura a Venezuela. Un partido que fue toda su dirección, bueno, igual que el Partido Socialista, que fueron perseguidos por la dictadura de Pinochet. Bueno, a mí me parece que esa gente ha perdido el alma. Y hasta el Partido Comunista Venezolano ha denunciado el fraude en Venezuela. Quisiera preguntarte, ¿cuándo se enfermó la democracia venezolana y cuándo murió? Bueno, empezó a enfermarse en los años 70 con con toda la plata que se inundó de petróleo. Entonces sí. La corrupción empezó a subir en los 70 y Venezuela, olvidamos eso, pero entró en una crisis económica tremenda en el principio de los años 80. Pasaron 15 años de crisis económica en lo cual aumentó la desigualdad, aumentó mucho la pobreza y la combinación de corrupción y crisis económica es lo que destruyó la credibilidad de los partidos en Venezuela. Entonces se enfermó finales del siglo XX y se murió. En los primeros años de Chávez fueron lo que yo llamaría democrático, pero en el primer referendo revocatorio, sí. Cuando Chávez estuvo muy mal en las encuestas, en 2002, 2003, y la oposición, con su derecho constitucional, coleccionó firmas, más que 1 millón de firmas, para hacer un referéndum revocatorio contra Chávez. Y el Estado, los organismos electorales, boicotearon ese proceso y postergó el referéndum por 1 año. Eso fue el principio de la muerte. Allí Venezuela dejó de ser una plena democracia, 2003, 2004. O sea, también con Chávez, porque algunos tratan de separar absolutamente a Chávez de Maduro. Fue un régimen que yo llamaría autoritarismo competitivo en la época de Chávez. O sea, las elecciones eran realmente competitivas, no hubo muchísima represión contra la oposición,
Había hasta el 2007, 2008 medios independientes de oposición. Y las elecciones, sobre todo hasta 2012, parece que eran más o menos limpios. Pero no era plena democracia, un régimen híbrido. Ya con Maduro, a partir de 2013, 2014, ya es uno de los regímenes más autoritarios de la historia moderna de la región. No llega a Cuba, a Nicaragua, pero bien cerca. Ya que nombras justamente a Cuba y a Nicaragua, en el caso de Nicaragua, la condena, ha habido más condenas de mundial y de incluso de gobiernos de izquierda. Pero con Cuba, de nuevo, ¿qué pasa con Cuba? Parece ser el caso icónico en nuestro continente en que los gobiernos de izquierda no logran condenarlo y acusan o ponen como pretexto el bloqueo, que el bloqueo de Estados Unidos hace que no pueda haber un proceso de libertades. ¿Cómo lo ves tú? ¿Qué pasa con Cuba también? Mira, es una lucha y un debate ya bastante estúpido que viene de los dos lados, que viene de la Guerra Fría. A mí me parece que la política exterior de Estados Unidos hacia Cuba es una estupidez. Empezó a cambiar con Obama para bien y cambiaron de nuevo cuando surgió Trump. Pero el bloqueo es una estupidez, no está ayudando a democratizar o cambiar Cuba. Ya se sufrió un pueblo. 60 años de la misma política exterior es un desastre, pero justificar una dictadura como Cuba señalando el bloqueo es absurdo. Vámonos a El Salvador, porque en el caso de El Salvador hay bastantes políticos, así como hemos hablado harto de la izquierda chilena, hay bastantes políticos de derecha que lo ven como modelo, de una derecha más radical probablemente. Algunos de ellos sí critican las violaciones a los derechos humanos, pero de nuevo aparece como un presidente que incluso tú preguntas fuera de El Salvador, muy popular, un presidente dentro de El Salvador también con altísimos niveles de popularidad. ¿Cómo definirías tú el sistema político hoy día en El Salvador? Bueno, El Salvador también es un régimen autoritario. La popularidad de Bukele fuera de El Salvador no es tan difícil de entender. Primero, el tipo hace muy bien maneja muy bien los medios sociales, su imagen, pero también en un país que había sido devastado por la violencia, por la inseguridad. ¿Ustedes piensan que el problema de inseguridad es serio en Chile? Era, y no exagero, 20 veces peor en El Salvador. Era imposible vivir, dado el nivel de violencia y de crimen. Y Bukele tuvo mucho éxito en reducir el crimen organizado y la violencia. Entonces, no es tan difícil entender por qué miran a él. Pero el modelo de Bukele no es solamente que mete mucha gente en la cárcel, a veces gente que no merece estar en la cárcel, que es malo, que es violación de derechos humanos. Cuando el Congreso iba a rechazar una ley que buscaba Bukele, ¿qué hizo? Llegó con militares. Llegó con militares. Eso es un régimen autoritario. Ha aplastado la independencia del Poder Judicial. Los medios independientes están en exilio y decenas de periodistas y políticos de oposición han tenido que salir del país debido a amenazas físicas o judiciales. Bukele es popular, sin ninguna duda, pero el régimen, como lo de Fujimori en los 90, como lo de Chávez en principio del siglo XXI, puede ser popular y autoritario al mismo tiempo. Y al principio, cuando tienen éxito, esos gobiernos como Fujimori, yo soy viejo, me acuerdo, hace 30 y pico años que Alberto Fujimori fue el modelo para la derecha en América Latina. Bolsonaro andaba en Brasil diciendo que tenemos que ser como Fujimori en Perú. Fujimori empezó bien, ¿no? Bajó la inflación, derrotó a Sendero Luminoso. Que era otro drama también en la historia, Claro. con muchísima violencia de Perú. Pero cuando das todo el poder a un gobierno, como hicieron los peruanos
con Fujimori, como hicieron los salvadoreños con Bukele, siempre, sin excepción, siempre termina mal. Y el régimen de Fujimori terminó siendo uno de los más corruptos de la historia del Occidente. Te invito a viajar a Estados Unidos y preguntarte qué está en juego en esta elección. ¿Es la democracia en sí? ¿Es la calidad de la democracia? ¿Qué? Aparte de los efectos que va a tener para ambos partidos, evidentemente. Es la democracia. Ahora, ¿La democracia, tú dirías, está en juego en esta elección en Estados Unidos? Para clarificar una cosa, es muy poco probable que Estados Unidos va a terminar siendo un régimen fascista o un régimen plenamente autoritario como Putin. Eso no va a pasar. Pero que el gobierno de Trump pueda empezar a violar los derechos básicos en muchos sentidos, empujando a Estados Unidos en la dirección de, por ejemplo, Venezuela en los primeros años de Chávez, un régimen híbrido. Claro. Es semi-autoritario. posible. Porque Trump nos dice que va a hacer. Dice que va a politizar el ministro de Justicia y utilizar el ministro de Justicia para investigar y perseguir. Claro, la persecución penal. Nos dice que va a intentar castigar a los medios opositores. Dice que va a movilizar el ejército para reprimir la protesta. Dice que va a ordenar la expulsión de hasta 20 millones de seres humanos del país. Hugo Chávez jamás dijo cosas así en su campaña. Erdogan en Turquía, Orbán jamás eran tan abiertamente autoritarios que Trump en esta campaña. Y la diferencia con 2016 es que ahora se ha trumpizado el Partido Republicano entero. Ya no hay disidencia, ya no hay facciones normales. No, pero además dentro del Partido Republicano. hay miembros del sistema estatal que con mucha valentía pararon los intentos de Trump de subvertir las elecciones que ya no están en esos lugares o que no sabemos cómo van a reaccionar. Sí, bueno, por suerte Trump no controla el Estado esta vez. Entonces va a ser difícil robar la elección, pero tenemos un sistema electoral en Estados Unidos muy descentralizado, donde los oficiales locales tienen mucha influencia, mucho poder sobre el conteo de votos. Y sí, yo creo que puede haber, va a ser difícil robar la elección por completo, el problema es lo que pasa pero después. pueden generar una crisis, puede haber cierto nivel de violencia si Trump no gana. Bueno, ya lo vimos en la ocasión anterior, vimos el asalto al Capitolio y uno se pregunta por qué, a pesar de los casos judiciales en su contra, a pesar de lo que significó ver el asalto al Capitolio en Estados Unidos, a pesar de tantas cosas más de este discurso que tú describes de Donald Trump, ¿por qué es tan popular? Bueno, tan popular no es. No. Él tiene apoyo. Déjame dar una cita que la dimos en el programa que hicimos sobre el debate. El 81% de los norteamericanos, cuando estaba Biden y Trump, hubieran preferido otro candidato. Pero mi pregunta es, tal vez más precisa, ¿por qué es lo suficientemente popular como para ganar una elección? Hay dos razones. Y el primero no te va a gustar porque no contesta la pregunta. Pero Trump tiene ciertas ventajas. Trump tiene el apoyo del 35% de los norteamericanos. Tiene una mayoría dentro del Partido Republicano. Sí. El Partido Republicano tiene ciertas ventajas en las elecciones. Primero, su base es gente blanca, cristiana y vieja. Y que votan. Todos votan. El mapa electoral lo favorece también. También. Y el colegio electoral. Somos el único país presidencialista en el mundo donde el perdedor de la elección puede ganar la presidencia. Claro, expliquémosle a la gente que nos ve que como es una elección indirecta, puede pasar como con Hillary Clinton, que saque 8 millones más de votos y de igual manera gane Donald Trump. Biden tuvo que ganar por 4 puntos en 2020 para ganar la presidencia. Si hubiera ganado por 3 puntos, Trump hubiera sido reelegido. Y Harris tiene el mismo problema. Entonces, Trump, sin ser demasiado popular, repito, 35, 38%, un tercio del país lo apoya, puede volver a ser presidente. Pero ¿por qué ese 38%? Hay muchas razones. Y que lo apoya con mucha pasión, con mucha pasión. Sí, eso es la pasión de los que apoyan a un populista.
En nuestro último libro, La tiranía de la minoría. Tiranía de la minoría, nuestro argumento es lo siguiente. Estados Unidos ha hecho una transición inédita en los últimos 30 o 40 años. Estamos haciendo una transición a ser una verdadera democracia multirracial. Claro, multiétnica, en lo cual un grupo étnico, los blancos cristianos, que fundaron el país, que dominaron el país por 2 siglos, están perdiendo su dominio sobre el país, lo cual a mí me parece normal, pero es un cambio enorme. Que lo pueden sentir y lo sienten como amenazante. Los que están arriba, Claro. cuando hay un proceso de democratización, en lo cual uno pierde su estatus dominante, sí, se siente como una pérdida. Y te aferras a lo que te podría salvar, Se siente ¿no? como una amenaza. Entonces, muchos votantes de Trump sienten que el país en que crecieron, digamos, en los 70, 80, 90, se les está robando, que están perdiendo su país. Y eso no está de acuerdo con el político de impuestos o de salud pública, es perder su país. Y de ahí viene la pasión. Hay algo identitario ahí que se les pierde. Antes de terminar en Chile, quiero preguntarte si crees que hoy día, con la entrada de Kamala Harris a la carrera presidencial en Estados Unidos, si crees que es una elección abierta o más incierta, y cuando lo digo incierta me refiero a que realmente no esté ya jugada esa carrera. ¿Cambió algo? Ha cambiado de una manera dramática. Si seguía Biden, era casi seguro que Trump ganaba la presidencia, con consecuencias tremendas. Hoy en día es un tiro de moneda. De hecho, hay evidencia que Harris está ganando por un poquito, pero es básicamente 50-50. Entonces, es una elección como las últimas, muy reñido, muy competitivo, y hoy en día cualquiera de los dos puede ganar. ¿Y cómo viste la elección de los candidatos a las vicepresidencias de cada uno? Bueno, recibe mucha atención en la prensa, pero los vicepresidentes no terminan teniendo un efecto muy grande en la elección. Yo creo que Trump erró cuando seleccionó a Vance, que terminó siendo un candidato no muy bueno, muy impopular. Él estaba seguro que iba a ganar. Probablemente estaba pensando más en el futuro del Partido Republicano, de lo que él quería como sello. Hay varias teorías, no sé qué estaba pensando, nunca sé qué está pensando, pero erró. Pero claramente se sentía muy seguro. Estaba seguro, estaba seguro que iba a ganar. Y no conozco muy bien el vice de Harris, pero hasta ahora ha mostrado cierto talento, pero son Harris y Trump que va a ganar y perder la elección, no los dice. Te traigo entonces para ir cerrando a Chile. ¿Cuáles crees tú que son hoy día amenazas para la democracia en Chile? Mira, yo creo que Chile tiene, la amenaza principal sigue siendo la crisis de legitimidad que se vio muy fuertemente entre 2019 y 2021. Chile está en otro lugar hoy en día y es posible, hasta probable, que gane una candidata de los partidos tradicionales en la próxima elección, lo cual me parece bien. Pero creo que no han solucionado todavía las fuentes de la poca legitimidad, la erosión de legitimidad de la élite política en Chile. Me parece que comparado con otras democracias en la región, la democracia chilena sigue siendo fuerte. Pero no inmune. No, nadie es inmune. Estados Unidos ha demostrado al mundo que nadie es inmune. Pero la desigualdad sigue estando, ¿crees tú, dentro de los temas centrales a abordar? Sin duda, sin duda. Tu país y mi país pecamos del mismo problema en el fin del siglo XX. Nos olvidamos de la desigualdad. Pensábamos hasta el centro izquierda en Estados Unidos y en Chile.
pensaba que con el crecimiento, con el combate a la pobreza, que fue reducido bastante acá en Chile, que eso fue suficiente, que no había que lidiar realmente con el problema de desigualdad. Y está afectando a las dos democracias. La extrema desigualdad genera siempre una sensación, una percepción de injusticia, porque parece, y a veces es cierto, que el Estado, los jueces, los burócratas, policía, diputados, el Estado trabaja a favor de los que tienen más recursos. Y cuando la gente tiene esa percepción que no hay justicia, que el Estado favorece a los ricos, a los que tienen recursos, está mal. La gente pierde la fe, pierde la confianza en la democracia. Y Chile tiene que combatir eso. Tú hiciste un foro dedicado a los temas constitucionales en Chile. A todo esto quiero reiterar que estás en nuestro país invitado también por la Universidad Diego Portales, que he tenido la gentileza también de que podamos tener esta conversación contigo. ¿Cómo viste, para ir cerrando, esos dos procesos constitucionales que para algunos eran una esperanza, los dos, de haber logrado un nuevo pacto social, algo que nos representara a todos? Sí, mira, era trágico, absurdo. Nunca en la historia ha ocurrido algo así, donde dos esfuerzos constitucionales fallaron en ese sentido. Mira, yo creo que los líderes de los dos constituyentes hicieron unos errores muy básicos y fatales. Un proceso constitucional, por definición, tiene que tener un amplio consenso. No 100% de la sociedad, porque nada tiene el apoyo del 100%, pero tienes que buscar realmente 2/3 de la sociedad. O sea, si vienes de izquierda, no puedes hacer una constitución solo para la izquierda. Por lo menos, mínimamente, tienes que buscar acuerdos con el centro. Y los de la primera constituyente, me parece que eran la mayoría novatos en la política, no tenía experiencia política, pensaba que la historia había cambiado, que ya Chile no estaba dividido en los 3/3, que ellos podían hacer su propia constitución y no prestaron atención a lo demás. Ni siquiera hablaron seriamente con el centro, ni hablar de la derecha. Y fracasaron, porque no puedes hacer una constitución sin un amplio consenso. Y ni la izquierda la primera vez, ni la derecha, la ultraderecha la segunda vez, buscaron el consenso necesario. Es una regla básica del proceso constitucional. Cierro con una pregunta más genérica. ¿Cómo ves el futuro de Chile? El futuro de Chile, ¿en qué se juega? ¿En qué se juega? Fuera de fútbol, ¿ya? Que es una lástima. Y no vamos a hablar de Pisco Sour porque él tiene una esposa peruana, no vamos a entrar en ese tipo de polémica. No voy a mencionar que el Pisco Sour es peruano. Sí, es peruano. No, yo siempre confío en el futuro de Chile. Chile, por los problemas serios, reales que tiene un Estado que funciona, tiene instituciones fuertes, tiene una economía básicamente viable. Entonces, las materias primas y no digo que va a ser Suiza mañana, pero las materias primas para tener una democracia sólida en Chile ya están. Y es una ventaja enorme y por eso... Y una responsabilidad enorme también entonces, porque depende de nosotros. Depende de ustedes. Políticos. Sí. Steven Levinsky, ha sido un gusto, un aprendizaje, un honor tenerte en el programa. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Es un placer estar acá. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile. Hoy día reflexionamos justamente sobre la democracia, sobre la importancia también de recorrer y aprender de distintas experiencias, alejarnos un poco a veces del factor emocional, ideológico, para no perder de foco que lo importante es siempre la democracia y la condena a la violencia. Nos vemos en un próximo Conexión Global Prime.